Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la serie de vídeos que tengo en mi canal hablando sobre diferentes editoriales, hoy le toca el turno a la editorial Nórdica. Una editorial que en los últimos años, en el último tiempo, ha tenido una relevancia muy importante debido a la publicación de ciertas obras cumbres que son clave en la historia de la literatura y que muchos lectores, en lugar de optar por otras ediciones, han ido por Nórdica. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, un libro como por ejemplo La muerte de Iván Ilich, que está muy bien editado en Nórdica. O por ejemplo Unas noches blancas de Dostoyevsky. Yo esas obras las tengo en Alianza y en Plutón Ediciones respectivamente, pero entiendo que la editorial Nórdica tiene mucha más calidad en ese sentido, ¿no? Hoy vamos a hablar de las curiosidades de la editorial, de su fundación, de sus características, de mi opinión y de algunos libros que tiene, digamos, en su colección que son pues bastante extraños. También vamos a hablar un poquito sobre, digamos, cómo surge la editorial y a partir de qué autor le vino al director, Diego Moreno, le vino la inspiración para crear la propia Nórdica. Tan famosa hoy en día y tan bien posicionada, o sea, Nórdica tiene un nombre que cuando escuchamos los lectores, como tú, como yo, que escuchamos el nombre de Nórdica, se nos viene un grato recuerdo porque se nos viene a la cabeza un libro más o menos pequeñito, muy bien editado, con gran letra, muy colorida la portada y con ilustraciones, ¿vale? En alguna que otra colección. Vamos a comenzar. Editorial Nórdica. Bien, Editorial Nórdica nace en 2006, ¿vale? Según las fuentes que he consultado, con la intención de ser una referencia en la publicación de literatura de los países nórdicos. Por tanto, Nórdica viene de nórdico, ¿vale? De los países nórdicos, los países escandinavos. Se me viene a la cabeza Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia. Se podría por aquí hablar también de Dinamarca. Ese tipo de países, digamos, eslavos, ese tipo de países nórdicos, ese tipo de países escandinavos, que, bueno, pues se caracterizan pues por su sobriedad, por el frío, ¿vale? Son latitudes frías y entonces Nórdica, pues el nicho, ¿vale? En el que quiere, digamos, ahondar es en ese tipo de literatura, ¿vale? Porque sabemos que otro tipo de editoriales se dedican a la publicación de, pues, autores hispanoamericanos, pero hacía falta, en este sentido, un referente editorial que publicara de manera concienzuda y de manera de calidad a autores de estos países del norte de Europa, ¿vale? ¿Cuál es su director? El director es Diego Moreno, ¿vale? ¿Qué colecciones nos encontramos en Nórdica? Bien, en Nórdica nos encontramos muchas colecciones, ¿vale? De hecho, en su página web podéis echar un vistazo, os lo estaré poniendo por pantalla. Hay muchas, pero al final las más interesantes son 2 o 3. Pero bueno, tiene desde colecciones de teatro, colecciones de infantil, tiene cómic, tiene mini lecturas, tiene Soñando Ciudades, Otras Latitudes y las 2 más importantes, Clásicos Ilustrados, ¿vale? O Nórdica Ilustrados y Nórdica Letras Nórdicas, ¿vale? En Letras Nórdicas es donde está la mayoría de catálogo de la editorial y es donde está publicado los, digamos, libros de narrativa, del género narrativo, de bueno, pues un amplio catálogo, ¿vale? Porque no solamente tiene a autores nórdicos, sino que también pues tiene a autores, qué sé yo, checos, ¿vale? O alemanes, etcétera, ¿vale? O sea que Nórdica tiene una pretensión de abarcar sobre todo un gran porcentaje, diríamos que un 60-70% del catálogo sería de autores, digamos, nórdicos, pero también tiene un porcentaje que también se ha abierto a publicar a otro tipo de autores. De hecho, tiene, por ejemplo, a Kafka, ¿vale? Se me viene a la cabeza. Bien. Y por tanto también, aparte de Letras Nórdicas, uno de sus sellos más conmemorativos sería el de Ilustrados, ¿vale? Que son, pues, este tipo de libro, ¿vale? Que es el único que tengo aquí de referencia. Vemos por aquí, este libro, por ejemplo, sí sería ilustrado, ¿vale? Aunque estoy viendo que no tiene realmente un sello donde ponga Nórdica Ilustrados, simplemente pone Nórdica Libros. Y esto es uno de los puntos negativos de la editorial que vamos a hablar después, el poco consenso que hay en cuanto a la diferenciación de diferentes colecciones. A mí, yo soy una persona que soy muy fan del orden, ¿vale? En el sentido de que mis archivos del ordenador, mis archivos del trabajo, tienen que estar todo bien diseccionado para yo saber
dónde acudir cuando me hace falta algo. Y esto en otras editoriales nos lo encontramos, ¿vale? Otras editoriales tienen diferentes, digamos, colecciones bien diferenciadas por tamaño del propio libro, por tamaño de letra incluso, por el lomo, por colores, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, pues acantilado, ¿no? Eso lo hace muy bien acantilado. Pero por ejemplo en Nórdica no atiende a un diseño concreto y diferenciador de las diferentes colecciones. Y eso siempre me parece un punto negativo porque uno cuando está delante del stand de Nórdica no sabemos si estamos comprando un clásico ilustrado o estamos comprando letras nórdicas o qué estamos comprando. Pero bueno, eso sería un punto negativo que no tiene mucha importancia. Nórdica entonces, ¿cuál es la referencia del nombre? Que me hace, que siempre me gusta comentarlo. Hace referencia pues a los países escandinavos, a los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etc. Y nórdico, ¿vale? Que nos suena también aparte de nórdico, ser pues una, digamos, una prenda para vestir en la cama, hablando muy poéticamente, pues atiende también al ese nombre de nórdica, aparte de a lo nórdico, al carácter de, en cierta manera, aséptico, solemne, melancólico y frío que posee las personas, ¿vale? El carácter de las personas de esos países, ¿vale? Entonces también atiende a este matiz frío, ¿vale? A este matiz nórdico, a este matiz, digamos, aséptico, serio, ¿vale? Ya sabemos que las personas del norte de Europa son personas más serias, que se repliegan más en su casa debido al clima, no hacen vida tan en la calle como hacemos los españoles, los portugueses, los griegos, los italianos, digamos, hasta los turcos, incluso hasta los franceses, ¿vale? Tenemos una diferenciación en cuanto a carácter más o menos en las diferentes latitudes europeas, ¿vale? Esto sería así. Luego, nórdica. Según he estado viendo en algún que otro periodo, en algún que otra entrevista al director, Diego Moreno, publica en la fecha de 2022, publicaba en torno a 35 o 40 libros al año, lo que es bastante poco, teniendo en cuenta, pues, otras editoriales. Claro, ¿por qué publican tan poco, entre comillas? Porque, como apuestan otras editoriales, se apuestan por la calidad. De bolsillo, ¿vale? Te sacan libros del bolsillo, ¿vale? Haciendo que valga este juego de palabras. De bolsillo al mes te puedes sacar muchos libros, ¿vale? Pero ¿están cuidados? Realmente no. Son ediciones que son con traducciones heredadas, diseños de portada heredados, materiales poco cuidados, ¿vale? Ya dijimos las virtudes de bolsillo, una no es la calidad, obviamente. En cambio, Nórdica ponen un mimo en cada libro, y esto se nota, ¿vale? De tipo ediciones como Nórdica, como Errata Naturae, que ya lo vimos. Son editoriales que son independientes, son editoriales pequeñas, que no pertenecen a macrogrupos, donde trabajan pocas personas y por tanto hacen un trabajo, si se pudiera establecer este paralelismo con otro gremio, un trabajo artesanal, ¿vale? Es como hacer una masa de pan, de masa madre, ¿vale? Que tiene que tener una fermentación mínima, creo que de 24 horas, pues no es lo mismo hacer un pan en 2 horas con masa precocinada hecha, como hace De Bolsillo o Planeta, que el hecho de cocinar un libro durante varios días, meses y semanas y años incluso, con una buena ilustrador, con una buena imagen, con una buena letra, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo y de hecho se nota cuando tenemos el libro presente leyéndolo. Disfrutamos más un libro de Nórdica, Errata Naturae, acantilado, más que un De Bolsillo o un Alianza. ¿Por qué? Pues porque Alianza tiene un trabajo más mecanizado, tiene un trabajo más, por así decir, de máquina, ¿vale? Más un trabajo no tan manual, no tan artesanal como si tienen este tipo de editoriales como Nórdica, por eso la alabo yo. Según su fundador, toda la idea de fundar Nórdica se debe al libro que tengo yo por ahí, de Hambre, de Knut Hamsun. Hambre, ¿vale? Del noruego, creo que es noruego, Knut Hamsun, ¿vale? Luego vamos a hablar de este tipo de literatura, ¿vale? Todo comenzó al leer ese libro, ¿vale? Al ver que disfrutó tanto con la lectura de este libro que dijo, oye, ¿por qué no hay en español un sello que se dedique a la edición de este tipo de libros y tanto me han gustado, ¿no? Luego vamos a hablar de esto. Una de las cosas que caracteriza mucho a Nórdica, y yo me he dado cuenta, es que huye de las recopilaciones, por ejemplo, un autor que suele publicar relatos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un Raymond Carver, ¿vale? Que está publicado en Anagrama, tienen los derechos a Anagrama. Un Raymond Carver, que es un autor de relato, o incluso vamos a hablar de un Chekhov con sus cuentos, este tipo de autores que publican recopilaciones de relatos y de cuentos, ¿no? Imaginaos, la mayoría de editoriales, como le sacan realmente rendimiento, partido y un precio bajo, es
recopilando todo ese tipo de cuentos, ¿vale? Imaginaos una recopilación de relatos o de cuentos de 10 cuentos o 10 relatos. Pues la mayoría de editoriales, ¿qué hacen? Oye, ponemos todos los cuentos o relatos en un mismo volumen y lo vendemos a un precio asequible porque me es rentable. ¿Qué hace Nórdica? Nórdica no hace esto. Nórdica no suele hacer esto. Lo que hace es coger un relato de ese autor y trabajarlo de manera extenuada, de manera, digamos, estética, de manera en el ámbito de la traducción, en el ámbito de la ilustración y del diseño, ¿vale? Hacer digamos, un ejercicio de orfebrería literaria, ¿vale? De orfebrería editorial, ¿vale? De publicación, con uno de esos relatos. Y es el caso, por ejemplo, de Siete plantas, ¿vale? Siete plantas, que es el libro que yo tengo por aquí, que es el de Nórdica. Este libro, Siete plantas, está en una recopilación de Dino Buzzati en otras editoriales, ¿vale? De hecho, creo que en Alianza está recogido en un volumen que son 400 y pico páginas. ¿Qué hace Nórdica? Cosa que a mí me encanta realmente. Claro, a ti te dan una recopilación de cuentos o de narraciones, de relatos cortos, prosa corta, de un autor. Y entonces a ti te abruma la cantidad de relatos que hay. Y de hecho, no le sacas el partido que requiere cada cuento, porque como hay muchos, ¿vale? Como hay 400 páginas de cuentos, pues tú quieres leer rápido para acabártelos todos. Que sí, que te puede gustar uno más que otro. ¿Qué hace Nórdica? Coge uno de esos cuentos y lo trabaja bien, con ilustraciones, con, digamos, buena traducción, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha hecho, por ejemplo, con Siete plantas de Dino Buzzati. Como este ejemplo hay muchísimos más, ¿vale? Muchísimos más ejemplos de autores de cuentos, de relatos, cogen uno de ellos y lo trabajan de una manera muy buena. Esto es en lo que se caracteriza Nórdica y yo estoy con ella, ¿vale? O sea, que a mí me des una recopilación de... Hombre, otra cosa sería, por ejemplo, Shakespeare. También se podría hacer con Shakespeare. Se podría coger Hamlet, se podría coger Macbeth, Rey Lear, Otelo, etc. Y trabajar mucho en una edición. No es lo mismo tener un libro, digamos, suelto, de una recopilación muy trabajado, que muchos cuentos juntos reunidos mal trabajados, ¿vale? En eso es lo que se caracteriza Nórdica. Y a mí me gusta más. O sea, si yo tuviera que leer narraciones, o sea, ya sabéis mi máxima, con pocos pero doctos libros juntos. Yo, en vez de leer de un autor 10 cuentos, prefiero leer uno bien trabajado y bien editado como en Nórdica. Otro detalle importante, son libros caros, ya esto lo sabemos. Este libro son 17 euros. ¿Vale? Creo que fueron. Un libro de 64 páginas. 64 páginas. 64 páginas, 17, creo que son 17 euros. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Las ilustraciones. Las ilustraciones hay que pagarlas. O sea, hay que pagar, obviamente, al ilustrador. Eso está claro. Y ahora vamos a ver, pues, detalles del libro, ¿no? Portada súper bonita. Este libro es súper recomendado, ¿vale? O sea, sé que este libro ahora va a tener muchísimas ventas por este vídeo porque es el libro que estoy recomendando de Nórdica. Es brutal. Tiene otros muy recomendables, pero es que este es brutal. De hecho, es muy kafkiano. En este sentido, es burocracia médica, ¿vale? No es burocracia jurídica, es burocracia médica. La contraportada, el lomo, ¿vale? Muy minimalista, pero es que este dibujo me encanta. Este dibujo así, muy como a grafito, desdibujado como a carboncillo, coloreado con detalles que giran en torno al cian, al color azul, me flipa, me gusta muchísimo. Y luego, ¿qué hablar? Por supuesto, de la letra. Fijaos qué maravilla, qué gozada de letra. Muy grande. Interlineados espaciosos. Es un libro que da placer leerlo. Da placer leerlo realmente. Otra cosa que me gusta, obviamente, la portada reforzada. Portada y contraportada reforzada con esta lengüeta doblez que le aporta rigidez y por tanto hace que la inercia y de la gravedad hace que el libro no se destartale. ¿Qué más decir de la edición? Pues que la página, la letra, o sea, perdón, la hoja, no es una hoja al uso, no es una hoja ni siquiera con un gran gramaje, sino que directamente esta hoja de Nórdica podría ser perfectamente la portada de uno de bolsillo, para que os hagáis a la idea del grosor que tiene. No es ni hoja, no es ni página, se me asemeja como a cartón. O sea, cada página es como un pequeño cartoncito muy robusto y de mucha calidad. Repito,
Cada página de dentro de los libros de nórdica suele ser, básicamente, como la portada de un libro de bolsillo. Imaginaos el grosor que tiene y lo bien trabajado que está. Bien, esto es lo que podría decir que son también libros caros, ya lo hemos dicho. Yo que he leído en nórdica, he leído Siete plantas de Dino Buzzati y he leído Mañana y tarde de John Fosse, ¿vale? Súper bien editado también el de John Fosse, ¿vale? Creo que está en coedición de Conatus, pero no estoy seguro. Bien, opiniones sobre la editorial. Yo cuando he leído algún tipo de literatura nórdica es una literatura que a mí no me desagrada. O sea, yo leo algo francés o inglés o alemán o italiano y a lo mejor me desagrada, o incluso algo español me suele desagradar. ¿Qué ocurre con los nórdicos? Ocurre lo siguiente, y vamos a establecer un paralelismo con los siglos de oro españoles de la literatura, ¿vale? Siglo de oro español, de la literatura, de las letras españolas. ¿Por qué lo vamos a establecer? Luego voy a dar mis razones y mis argumentos. El siglo de oro barroco español se caracterizó por ser 2 siglos donde florecieron una cantidad de autores que no se ha vuelto a repetir, ¿vale? O sea, eso fue pues digamos, una suerte haberlo tenido, un Sor Juana Inés, un Lazarillo Tormes, un Quijote, un Quevedo, un Lope de Vega, un Calderón de la Barca, un Fernando de Rojas con la Celestina, infinitos otros más, ¿no? Ese siglo se caracterizó por una literatura desengañada con la vida, realista con la vida, una literatura cruda, en el sentido de mostrar la realidad tal y como es, sin, digamos, prestar atención a poderes mágicos o incluso desestimando el poder de una deidad, ¿vale? Como si se seguía haciendo en la Inglaterra de Shakespeare, donde, pues en las diferentes tragedias, el orden mágico tiene una consonancia y tiene una consecuencia en la propia trama. En el español, en el siglo de oro español, no. En el siglo de oro español, sus literatos se centraron en escribir una literatura centrada en abrirse camino en la vida con un aire desengañado, es decir, descreyendo de lo que te puede decir la gente que te quiera comer la oreja, pero siempre con un ánimo de sobreponerse a la realidad, no de decaer, como haría Kafka, como haría un Camus, que hablan desde un nihilismo, desde un existencialismo derrotado, sino con un afán de sobreponerse a la vida. Y trazamos el paralelismo con la literatura nórdica. Pues yo creo que nórdica publica en torno al siglo XVIII, XIX, XX de nórdicos, ¿vale? Más bien XIX, XX nórdico. ¿Qué ocurre con esta literatura? Esta literatura es una literatura desengañada, pero profundamente nihilista y fría. Es una literatura donde, en la mayoría de los casos, ¿vale? No vamos a decir que el John Fosse, porque por ejemplo John Fosse sí que es un autor muy espiritual y muy religioso y por tanto su nihilismo sería algo así como un nihilismo esperanzador, ¿vale? Un nihilismo terrenal, pero una esperanza de reconvertirnos o de resucitar con Cristo. Pero la mayoría de autores nórdicos, aunque sean religiosos, olvidan esto y se centran en escribir a partir de una literatura como haría un Knut Hamsun, una literatura derrotista, en el sentido de la realidad no tiene sentido prácticamente vivirla, entonces yo escribo desde un nihilismo sin aire de renovación superador. Esto es lo que lo diferencia del barroco, pero tiene su punto de convergencia en la mirada desengañada de la vida. ¿Qué ocurre con lo nórdico? Que tiene un carácter tan solemne, tan aséptico, tan frío, tan de prosa, o sea, sin belleza. Bueno, sí que sin belleza. Sí que, por ejemplo, un Dostoyevsky en su etapa temprana escribía con una prosa más bella que en su etapa tardía, puede ser. Pero ya os digo, ¿no? El Dostoyevsky más formado, el Tolstoy más formado, algunas novelas de Knut Hamsun más formado, etcétera, ¿vale? No tengo más recorrido en la literatura nórdica. Escriben desde una asepsis, desde una frialdad, desde una solemnidad que a mí me cautiva. Pese a que no hay una redención final, o sea, no hay una superación, sino que la crueldad humana, la frialdad humana, el peligro de la vida, la dificultad de vivir se despliega en la novela sin aire superador como si haría el barroco, y por eso me llama la atención. Es una literatura que está muy en consonancia con un existencialismo
derrotado, pero al fin y al cabo un existencialismo. Y esto es lo que hace, para mí, muy atractiva este tipo de literatura. Y es por lo que yo acudo a Nórdica para leer este tipo de autores, ¿vale? Tipo Knut Hamsun, que Knut Hamsun creo que está publicando en De Bolsillo, pero no tiene todo. En cambio, Nórdica coge una narración de Knut Hamsun y la trabaja como ha hecho con Siete plantas de Dino Buzzati. Entonces, Nórdica a mí me gusta mucho, o sea, realmente. O sea, me gana por las portadas, me gana por el gramaje de la página, me gana por las ilustraciones que tiene, me flipan las ilustraciones, probablemente sean de las mejores ilustraciones en libros para adultos que yo he visto, las de Nórdica, y lo único que no me gana es en el precio, ¿vale? Pero bueno, es algo que hay que pagar, ¿vale? Lo que viene siendo, lo que yo siempre digo, la calidad. Así que nada, no tengo mucho más que decir en cuanto a Nórdica, o sea, todo lo que diga ya vosotros lo sabéis, una editorial a la que mucha gente acude justo porque encuentra a autores y encuentra a obras, a una obra de un autor que te gusta muy diferenciado y muy bien trabajado, repito, y aunque paguemos un sobreprecio, está justificado por el trabajo artesanal y de orfebrería editorial, ¿vale? Haciendo unas virguerías que otras editoriales no hacen y no cuentan, ¿vale? Las editoriales grandes, ¿vale? Un McDonald's, pues sería un Penguin Random House o un Planeta, y en cambio un restaurante de comida casera sería, haciendo este paralelismo gastronómico, pues un Nórdica, un Rata Naturae, un acantilado estaría ahí. Sería este tipo de libros editoriales independientes que se centran en una cosa, ¿vale? Y además, según he estado oyendo a David, ¿cómo era? David Moreno, este tipo de editoriales como Nórdica, como por ejemplo Rata Naturae, este tipo de editorial no atiende a una, digamos, pretensión de venta, aunque también, ¿no? Sino que abogan primero por la calidad, ¿no? Y por eso tienen tan pocos trabajadores, porque realmente saben que por mucho que quieran, no pueden competir contra un De Bolsillo, no pueden competir contra los grandes. Entonces, como ya ese nicho de De Bolsillo está ocupado, se centran en este tipo de literatura, en este caso la nórdica. Como de todas maneras, esto está ya, digamos, bueno, pues otras personas van a acudir a De Bolsillo para acudir a este tipo de libros, las personas que estén interesadas en la literatura nórdica, pues van a tener un editorial de referencia. Así que nada, yo ya lo dejo por aquí. A mí Nórdica me gusta mucho, ¿vale? Tanto lo que le he oído hablar al fundador como el catálogo que tiene, podéis echar un vistazo, ¿vale? O sea, se me antojan todos los libros, eso sí, son libros caros. Son libros que cuando me quiero comprar un libro de Nórdica, 25 euros. Un libro de Nórdica, 22 euros, 19. Ahí está la horquilla, 17, 28 aproximadamente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like si es así, compartidlo con quien queráis que le pueda interesar. Y nada, yo me despido hasta un próximo vídeo y comentadme vuestro catálogo de Nórdica y libros que me recomendéis de la editorial. Yo me despido en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao.